So, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Edu? Hola Herme, ¿cómo estás? Bienvenidos a nuestro podcast que se llama El Arcano 25.5. Buenas tardes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, a mí se me ocurrió que sería una buena idea hablar, para que las personas también nos comenten de su propia experiencia, hablar de cómo fue que entraste en el mundo de la magia, o sea, qué fue lo que te atrajo, dónde, cuándo, qué hora, qué día fue, cómo fue eso. Y a ver si las personas nos comentan, dejan en los comentarios cómo fue el inicio de ellos también, para comparar experiencias. Sí, es interesante que podamos hablar sobre eso. Fíjate que mi llegada a la magia fue bastante coincidencial, ¿sabes? Buscando estudiar tarot, llegué a estudiar magia. Ah, ¿cómo así? Ori- Fíjate, ¿qué pasa? A finales de los 90, cuando yo me uno al fabuloso mundo del tarot, ¿verdad? No habían escuelas, no habían academias, así como hoy en día, que tenemos la escuelita del tarot, que Ujú. tenemos y la otra, cualquier cantidad de centros de estudio, Todo estaba sino que había más que, oculto. si era todo más oculto, más solapado, todo el mundo, o sea, para ser tarotista o tenías que tener un profesor, Ujú. alguien que supiera leer las cartas, o tenías que terminar en una orden esotérica, ¿ok? Si no, no había, bueno, no sé, a no ser que fueses curioso y vas a una biblioteca, a la Ujú. serie de libros prohibidos, algo así, y Tal empezaras cual. a leer, ¿verdad? Exacto. O irte a alguna, aquí por lo menos en Maracaibo lo que habían eran dos librerías especializadas en el tema e ir a comprar y comprarle los libros a esas dos personas, pues. Eh, y eso hizo que, bueno, estamos hablando del 2001, por allí, 99, 2001. Ya me había leído un poco teral de libros de tarot y un vecino me dice, ¿por qué no te metes a Rosacruz? Los Rosacruces Mm. estudian tarot. Yo no sabía que aquí en Maracaibo había Rosacruces. Como estaba fiebrudo por el internet, habían chorrocientos cybercafé con Dialog, yo escribí Rosacruces y me sale Una una orden. escuela, una orden. Y escribí y ellos me contestan y me dicen, sí, por supuesto, puedes pertenecer a nosotros, lléname estos requisitos, donde nombre, apellido, dirección, ciudad donde vivía, eh, confirmar que era mayor de edad, Ujú, etcétera, etcétera, ujú. etcétera. O sea, lo que te piden normalmente cuando tú te inscribes en un curso, en algo. Pero te escribiste así porque te lo sugirieron sin saber nada o hiciste una Sin investigación a ver qué estabas saber haciendo. nada, sin saber nada. Este vecino, que él era masón, ¿verdad? Él me dice, yo creo que los Rosacruces estudian tarot. Y Rosacruces de frente. Y bueno, sorpresa para mí que los Rosacruces de esa escuela no estudiaban tarot, pues, o sea. Bueno, Pero mi mamá me dijo una vez, sí, los Rosacruces, esos estuvieron de moda hace un tiempo. eh, ellos han tenido sus momentos. Pero bueno, el tema es que, bueno, me empiezan a llegar libros, me empiezan a llegar textos, y por supuesto, imagínate que los enviaban por correo todavía en esa época. Y Llegaba el camión, postel. llegaba en la camioneta, la motico de Postel con el muchacho con el bolso y me decía, tome, le llegó esto. Y eran unos paquetes como plásticos, plastificados. Edu, ¿no tienes tus audífonos? Déjame buscarlos. Bueno, mientras tanto, entonces, mientras Edu los busca, sí, porque hubo una vez que no te los pusiste y no se escuchaba tanto. Yo empecé no hace tanto, sino yo pienso que justo antes de la pandemia, de hecho. Bueno, no, para ver. Como 3, 4 años antes de la pandemia, estaba viendo, yo tuve una época en que me volví como adicta
a estos videos de exploración urbana, de estos youtubers que se Ajá. meten en sitios abandonados o sitios que han tenido algún renombre de algo. Y yo lo veía casi todo el día, yo veía YouTube, ese tipo de videos, porque no era algo que necesitaras realmente estar así concentrado para verlo, tenía como de fondo. Yo en ese entonces tenía dos monitores, ese monitor ya se me dañó, más nunca me compré otro. Entonces ponía eso en un monitor y en el otro hacía mi trabajo y era un trabajo súper repetitivo en esa época que la verdad no requería mayor concentración de mi parte. Y una de esas, un youtuber que yo seguí mucho, por mucho tiempo, luego me aburrí, creo que se llama Dan Bell. Y el tipo de repente, no, estamos en este sitio donde ocurrió este caso terrible llamado West Memphis 3, o sea, los tres de West Memphis, de aquí está donde habían tirado las bicicletas de los niños que mataron, la cuestión, y el tipo había ido al sitio donde ocurrió ese crimen. Entonces, él habla de que hay se hicieron unos documentales, HBO hizo unos documentales, te hablo de los años 90, Ok. bueno, desde que ocurrió ese crimen creo que fue en 94 y la tercera parte del documental terminó en 2011. Y están estos documentales y no sé qué, a mí me dio curiosidad. Entonces yo busqué los documentales en YouTube, solamente encontré unos con subtítulos en portugués, pero bueno, como yo sé inglés, no realmente no necesito Lo de los menos. subtítulos, afortunadamente, y yo, mira, los vi así, ra. Y yo quedé muy impactada. O sea, había algo que me atrajo de una de las personas implicadas, que es Damien Eccles. El mago Es, con el que tú estudias. ajá. Yo quedé como muy impresionada, no sé, algo me hizo clic de él. Pero bueno, dejé eso así, bueno, está bien. Pasan los años, creo que era empezando la pandemia, algo así como enero. O sea, empezando que Cuando apenas empezó todavía la no nos habían cuarentena. encerrado. No, ya Todavía en esa acabábamos, época no, no. sí, acabábamos de estar encerrados, o al menos en Nueva York, porque él vivía en Nueva York en ese entonces. Ok. Entonces, un día, o sea, de la nada, yo estoy viendo televisión o lo que sea y digo, ¿qué habrá sido la vida de este tipo? Y lo googleé. Y me salió que ese día él había publicado su primer video de YouTube en la historia. O sea, Wow. dime si no, no O había sea, algo eso era ahí como que era para ti. O sincrónico. sea, súper Sí, sincronístico. bueno, no sé qué pasó. Entonces, bueno, le di seguir. Resulta que el video todavía está, lo pueden buscar en su canal que se llama Damon Eccles. Era un video en donde él daba tips, digamos así, ante la situación de encierro que se avecinaba, porque bueno, él pasó 18 años en prisión, la mayoría de ellos en aislamiento solo, pues. Bueno, creo que algo sabe de estar en un sitio sin poder salir. Entonces, Exacto. bueno, ahí empecé yo a seguirlo y entonces él empezó a hacer videos hablando de magia y cuestión. Y en eso menciona una de esas, el primer libro que él saca, que se llama High Magic. Y yo, oye, me lo voy a comprar. Y lo compré y me acuerdo que llegó 2 meses después y para mí fue como que... Y en ese libro, allí, de una forma muy práctica, muy metodológica, él explica rituales, el destierro del pentagrama menor, el pilar del medio. Es muy fácil de leer, yo creo que me lo habré leído en una semana. Y ahí fue que yo empecé con todo eso. De hecho, yo no sabía qué tan amplio era todo ese mundo, sino poco a poco, pero no sé, algo me conectó ahí y bueno, hace un año tuve la oportunidad de conocerlo, tú sabes. Nos conocimos en Ujú. persona en Nueva York, o sea, para mí esa historia es muy extraña porque yo de estar viendo un video de YouTube de un explorador urbano, llegar a conocer una de estas, de las personas de las cuales él hablaba allí, en persona, o sea, ni siquiera por Sí, con internet, fotos. de darme la mano y abrazar así para la foto, es muy mágico, valga la redundancia.
tú sabes que antes, cuando te estoy hablando de finales de los 90 y me imagino que más atrás sería más difícil aprender rituales así como los que si el pilar del medio, el ritual de destierro Ujú. del Bueno, para mí pentagrama. fue muy fácil por la época en que yo empecé. Era súper difícil. Me acuerdo que, por ejemplo, yo no empecé a aprender esos rituales, sino fue hasta que en el 2006, finales del 2006, principios del 2007, empecé a estudiar con el profesor Ariel, que nos empezó a enseñar esos rituales. Ajá, pero habías Antes quedado de... en que te metiste a Rosacruz. Ah, bueno, y ahí estuve un poco teral de años leyendo y meditando, o sea, y cero tarot. Eh, Cuando termino los cursos con ellos, yo, ajá, y ahora no, te tienes que venir a vivir a California si quieres aprender más. Yo, ay, gracias, pero no gracias. No me dan los números para irme a vivir a California. Y ya estaba en otras órdenes esotéricas, ¿verdad? Y conversando un día con un frater de Valencia, que se llama Rafael Guzmán, yo le digo, cónchale, Rafael, yo quiero seguir estudiando, quiero seguir aprendiendo, y vértale, no consigo. Y me dice, escríbele a Ariel Cris, que él es fíjate, desde el 2001 hasta el 2005, estudiando puro esoterismo, Ujú. hasta el 2004, 2005, por ahí, puro esoterismo y asistí a un par de sesiones wiccanas buscando aprender, tú sabes, la parte ritual. Pero eso era un arroz con mango, casi que parecía más un juego de rol que unas verdaderas clases de esoterismo, de Maya. Hasta que por fin, bueno, me describe este señor, Rafael Guzmán, que teníamos una comunicación bastante fluida, y me dice, escríbele a Ariel. Ya yo sabía de quién era Ariel, había visto su blog, que él da clases online. Porque nosotros, nuestra logia funciona presencial en Valencia. Yo, chévere, le envío un correo a Ariel, él educadamente, muy educadamente me lo contesta y me dice que sí, que no hay ningún problema, pero que yo tenía que conseguir por lo menos 4 personas para él tomarse como que, bueno, tomarse la situación, pues decir, bueno, voy a tener un grupo, un núcleo en Maracaibo. O sea, no daba clases personales como tal. Y desde allí empezó, bueno, nos reunimos en ese momento, una amiga, otro amigo, que fue el que conociste, el Rosacruz que conociste en estos días, mi ex esposa y yo. Y a partir de ahí empezamos los 4 a estudiar con él. Él nos enviaba los materiales en correo electrónico, nosotros leíamos, hacíamos las prácticas rituales y teníamos que viajar por lo menos cada 3, 4 meses a Caracas, ¿verdad? Y llegábamos ahí a su local, que estaba en Altamira, veíamos un día clase con él y nos devolvíamos. Así estuvimos varios años. Y ahí fue donde yo dije, bueno, empecé a estudiar magia de verdad, o sea, a hacer rituales, a practicar, o sea, hubo un giro de la práctica esotérica, de la práctica meditativa, a una práctica mágica más real, más cercana a lo que yo estaba buscando en ese momento. Y bueno, ya lo demás sí es historia, pues. Está bien. Bueno, sí, yo pienso que he escuchado también de personas que sigo, que escucho que antes era muy difícil meterse en todo esto, especialmente en la época antes de Internet, y me atrevería a decir no solamente eso, sino antes de las redes sociales, porque ahorita tú buscas en YouTube y te salen tutoriales, tips, cuestiones, que no sé si al final es del todo bueno, o sea, supongo que sí, pero también quizás hay algunas cosas ahí para las cuales uno no esté preparado todavía a abordar, no sé. Fíjate, yo me acuerdo que el primer grupo virtual donde yo pude tener contacto así con otros magos o con otros buscadores, pues, fue en los grupos de Yahoo y en los grupos de Messenger, en los grupos de MCN, que entonces empezaban a haber como pequeños grupos sociales. Y ahí nos conocimos, en esos grupos de Yahoo nos conocimos casi todos, pues. Los que hoy en día puedo llamar hermanos de logia, hermanos de sendero, que están en otros países. Me acuerdo que por ahí, pero antes de eso uno estaba aislado, porque tú ponías, no sé, eh,
googleabas ritual para el bienestar y te salían algunos blogs, algunas páginas web, pero no había tanta información y no habían autores que han simplificado tanto el saber mágico. Tú te comprabas un libro de Levi o del mismo Crowley y esas vainas, si tú no tenías una formación de orden, parecían No, chinos. no iba a entender nada. Bueno, yo No hay ibas a- libros que reconozco de esa época que yo leo y yo, no sé, están escritos de una forma antigua, que a mí no me engancha, a mí me cuesta seguirles el hilo, tengo que leer varias veces una página, me distraigo. En cambio el libro, o sea, por eso creo que el libro de Eccles me atrapó mucho porque es casi que un manual. O sea, no es así muy filosófico y cuestión, o sea, es directo, ta, 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 ta. No, no te hablan en clave, Así o sea, es. es más siglo Esa es XXI. esa es la palabra, no te hablan en clave. Autores como él, como Marco Visconti, como los Milon Duquet, como el otro que lees tú, ¿cómo es que se llama? John Michael Ay, ¿cómo Griff. se llama? John Michael Green. Son autores que son muy directos, te van al grano. Y han quitado como esa saturación de códigos. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo uno, ¿verdad? Que es de un autor relativamente clásico, y el tipo habla súper codificado, súper enredado, es difícil poder entrarle al meollo, y a pesar de todos los años de formación todavía hay que leer dos y tres veces a veces una línea porque te deja todo encerrado, codificado. En Sí, cambio, estos autores más modernos, y eso lo podemos ver yo creo que desde como dices tú, desde las redes sociales, desde los últimos 10 años para acá, más digerible. se ha vuelto mucho más potable, mucho más digerible el conocimiento y el saber mágico. Cosa que, como dices, tiene su lado positivo porque la gente se abre más, como también tiene su lado negativo porque entonces la gente suele jugar más con esto y empieza a mezclar y a inventar, y a veces hacen unos inventos que salen bien, pero otros inventos que no son tan buenos. Sí. Y eso, Bueno, bueno, coméntenos allí cómo se iniciaron ustedes y cuándo, si fue una época en donde era más difícil acceder a la información, si ha sido ya en esta época que ahí está como más divulgado todo. Y bueno, acuérdense que nosotros tenemos inscripciones abiertas para el Centro de Estudios Mágicos Bastet, que inicia nueva corte en enero, pero puedes unirte desde ya para asegurar tu cupo. Y si quieren más info, pues vean los enlaces que están abajo o entren a la escuelita de tarot.com. ¿Algo que quieras agregar para cerrar, Ed? nada, que sigan, que lleguen como lleguen o hayan llegado como hayan llegado, no pierdan el camino mágico. El Sí. camino mágico creo yo que primero te trae, te trae autoconocimiento. Segundo, te trae respuestas, bueno, porque trae autoconocimiento, y te trae buenas amistades en el tiempo. Entonces, no pierdan ese camino. Y bueno, como dice Hermes, ya en enero iniciamos una nueva corte de Bastet. Vamos a tener estudiantes que nos van a acompañar ya en nuestro segundo año, con un pensum que está bien, bien interesante. Chaito, pues gracias.